Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Manuel Fermín Cabral. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por la invitación a este tan distinguido programa que lo siento como mi casa, Esferas de Poder. Esferas de Poder se siente también muy halagada con un ilustre jurista como Gracias, usted. gracias, Federico. Fíjese, en estos tiempos donde soplan aires de reforma constitucional, donde en la agenda está el tema, quisiéramos aprovechar la ocasión para eh, verificar acerca de todos estos pasos. Si bien es cierto que los nuevos tiempos aconsejan que la Constitución no sea una norma pétrea, sino que sea cambiante y que se adapte a los nuevos tiempos, ¿cree usted que hay un momento propicio para cambios en la Carta Magna? Gracias, Federico, por la pregunta. Y reitero, ¿no? Mi agradecimiento por la invitación y permitirme estar en este tan importante espacio, ¿no? Para la democracia dominicana. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Federico, bueno, lo primero que debemos es entender cuál es la lógica, qué es lo que se busca con esto de la reforma constitucional. A mí me parece que la reforma es absolutamente innecesaria. Entonces, si es innecesaria la reforma, yo la he comparado con un paciente que recién sale de una unidad de cuidados intensivos, luego de pasar, por ejemplo, un largo periodo del COVID-19, una afección pulmonar importante, y que de repente esa persona que recién sale de una unidad de cuidados intensivos, pues sea sometida a una cirugía plástica para, por ejemplo, arreglarle la nariz, porque no se sienta bien la persona con su nariz. Eso sería un acto de imprudencia por parte del médico que someta a un paciente que recién sale de una situación tan crítica como esa a una operación de esa naturaleza. Eso sería una barbaridad. Pero lo que es peor, Federico, es que el paciente no ha pedido eso. Entonces, esto es lo que nos está vendiendo el oficialismo con una reforma constitucional, insisto, que es absolutamente innecesaria, pero que también el momento, el contexto en el que se encuentra la República Dominicana, al igual que otros países de Latinoamérica, un contexto de crisis, una crisis importante, tanto producto de los efectos de la pandemia, que vuelve y resurge, en cierta manera en China, por ejemplo, se han cerrado ya varias ciudades y hay que recordar la importancia que tiene China en lo que es la cadena de suministro. China es la gran fábrica del mundo. Cuando China cierra sus puertas, eso provoca automáticamente la rotura de importantísimas cadenas de distribución de productos, etcétera, ¿no? Y eso reduce, por ejemplo, el tema de los transportes de mercancía, y al reducir los transportes de mercancía encarecen también lo que es los costos de los fletes, etcétera. O sea, eso desencadena una serie de eventos económicos que son catastróficos para economías como la de la República Dominicana. Y entonces, a eso súmese el tema de la crisis provocada por el conflicto en Ucrania, que impacta, por ejemplo, en commodities como el trigo, pero también en el alza de los precios de los combustibles. Entonces, esto es lo que tiene el país de frente. Esos son los retos que tiene el país. El país no necesita una reforma constitucional para resolver esos problemas, o el problema de la inseguridad ciudadana que tanto está afectando a la sociedad dominicana, Federico. La verdad es que vivimos momentos muy complicados, muy difíciles. Recién pudimos ver un asalto de película a un camión de valores en Los Mameyes, en el populoso sector de Los Mameyes, donde se llevaron 9 millones de pesos. Pero es la forma como se hace esto. Un comando armado pues irrumpe en una estación de gas y asalta un camión de valores. Esto es verdaderamente espeluznante y eso es lo que yo creo que el gobierno debe centrar sus esfuerzos porque, insisto, venirle a este país a hablarle de que se necesita la independencia del Ministerio Público, pero es que la independencia ya la reconoce la Constitución. Y luego una ley orgánica, que es la ley orgánica del Ministerio Público, refuerza esto, ¿no?
de modo incuestionable. O sea, tenemos supuestamente para designar al procurador, que el tema de la designación del procurador, pues bueno, eso, pero es que hay que entender la dinámica ahora de ese Ministerio Público, que tiene una especie de fiscal general, que es el director de persecución. Ese director de persecución se nombra, se designa por 4 años, es inamovible. Y ese es el verdadero fiscal general de lo que se habla ahora. Pero, por ejemplo, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, como lo conocemos hoy, eso lo que precisa es de que se realice el concurso correspondiente y la designación del funcionario que va a ser el titular de esa dependencia del Ministerio Público, que es una Procuraduría Especializada que está adscrita a la Dirección General de Persecución, ni siquiera al Procurador General de la República. Entonces, ya la independencia, la autonomía, sumado a los principios de objetividad, de independencia e imparcialidad, de probidad, de apoliticidad, que están ahí a partir de los artículos 13 y siguientes en la ley 133-11 del Ministerio Público, una ley orgánica. Entonces, ¿de qué es lo que me van a hablar a mí? Quieren también unificar las elecciones, Federico, pero ¿quién ha pedido unificar las elecciones? Ese tema de unificar las elecciones sería una regresión, una involución. Yo creo que nosotros avanzamos mucho para evitar que los partidos que estén en el gobierno, por ejemplo, aprovecharan esa condición y entonces beneficiaran a los candidatos, por ejemplo, de esas elecciones municipales, por ejemplo. Yo creo que eso fue una gran conquista, que se separaran las elecciones y que en todo caso se hiciera en el mismo año electoral para evitar la saturación, ¿no?, de estos temas de la propaganda política, etcétera. Entonces, yo creo, Federico, que hablarle a este país, incluso de reducir el número de votos necesarios para adoptar decisiones en el Tribunal Constitucional, eso es un serio peligro. Incluso el proyecto de reforma en sí mismo, Federico, que se discute, también es un proyecto que adolece de muchas falencias que son peligrosas. Porque ¿qué es lo que se quiere? Modificar el sistema de mayoría en el Tribunal Constitucional para por ejemplo, dejar de lado el criterio de la sentencia 168-13, o para que se apruebe, por ejemplo, el acuerdo del pre-clearance con el gobierno de los Estados Unidos en un aeropuerto privado. Eso es lo que se quiere, porque no se pueden adoptar las decisiones. Yo pienso que debemos tener eso claro, ¿no? Y que no es el momento, pero además es absolutamente innecesario hablar de una reforma constitucional. En el caso del Ministerio Público se procura blindar, de acuerdo a las argumentaciones, que ese funcionario sea independiente, que incluso no lo designe el Poder Ejecutivo y que su accionar no está interferido por las influencias políticas. Así es. Pero ahí lo que pasa es, primero, eso depende mucho de quién esté al frente del Ministerio Público. Si algo demostró este gobierno es que se puede designar personas independientes sin modificar la Constitución, porque designaron al frente del Ministerio Público a una persona que no se le conoce identidad partidaria, nunca se le ha conocido, ni siquiera simpatías políticas, que es la doctora Miriam Germán Brito, una persona que solo desde que salió de su natal Salcedo lo que ha hecho es aportarle a la sociedad dominicana, sin hacer fortunas, ni mucho menos. Y entonces la han designado ahí y ella ha sido garantía para que personas jóvenes que han hecho carrera en el Ministerio Público incluso, como lo es el caso de la magistrada Jenny Berenice, pues Reynoso, de repente puedan ascender incluso ya a ser directora de persecución, que es un cargo sumamente importante a la luz de la ley orgánica del Ministerio Público, o tener en el PEPCA a otra persona que es de carrera, que es el magistrado Wilson Camacho. Entonces tenemos personas de carrera en las principales posiciones. Bueno, si se quiere reforzar la autonomía de esas entidades, pues empecemos por el tema presupuestario, Federico. Aquí hay una ley que es la 194-04, que le otorga una partida presupuestaria específica al Ministerio Público. Vamos a preguntarle al gobierno si ha cumplido con esa ley. No ha cumplido con esa ley. Entonces quieren venir a hablar de que respetan la independencia, sin embargo no le asignan lo que le corresponde al Ministerio Público y tampoco así al Poder Judicial. Entonces, esa es la primera señal que debe mandar el oficialismo de que respeta la independencia.
también debe dar los recursos, que según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esa autonomía presupuestaria lo que significa es que el Consejo del Ministerio Público decide a cuánto asciende el presupuesto conforme a la ley y lo envía al Ministerio de Hacienda para que lo haga consignar en el presupuesto. No es para que cuestione si hay o no dinero para eso, es que es un tema legal, como lo era, por ejemplo, el 4% de la educación, que había que cumplirlo porque es una partida es una consignación que está hecha en la ley y que simple y sencillamente lo que hay que cumplir. Entonces, esa es la mejor muestra ahí para la mejor prueba de fuego para el gobierno de que cumpla con la independencia del Ministerio Público. Entonces, queremos reforzar la autonomía o la independencia funcional en esos servidores públicos. Bueno, pero entonces modifiquemos la ley orgánica del Ministerio Público. Digamos que se exigen más cuestiones o que se evite la interferencia durante una investigación por parte del Procurador General de la República. Eso se resuelve fácil con una modificación legislativa, pero no es verdad que a quien diseña la política criminal en un Estado, el presidente de repente no puede tener ningún tipo de incidencia en eso. Es una cosa absurda. Pero aún así están, insisto, esos principios de apoliticidad, el principio de objetividad, el principio de probidad también, de responsabilidad también, que gobierna el accionar del Ministerio Público. Entonces, yo insisto, ¿qué es lo que se quiere lograr? Someter a este país al estrés que supone reformar la Constitución, porque una cosa, Federico, el tema es que los mismos voceros del gobierno tienen que reconocer que una vez que se abra esa asamblea revisora, se puede colar cualquier cosa, incluyendo el 50+1 de las elecciones presidenciales, modificar eso como bien lo planteara la doctora Ortiz Bosch, que no se sabe si en un momento quizá de emoción, pero bueno, lo cierto es que dijo que eso era hasta corrupción, eso del 50+1, una cosa que nosotros hemos vivido con tranquilidad desde el 96 y eso ha asegurado que el presidente que llegue al poder va a llegar con una legitimidad democrática suficiente que permita gobernar y que permita estabilidad democrática. Eso es lo que yo creo que debemos hablar en este país. En cuanto también a la rotación en las altas cortes, hay una figura o varias figuras que están contemplados en ese proyecto. Mira, es sano y democrático. Muy interesante esa pregunta, Federico, y me permite incluso añadir algunas ideas que van referentes que están contenidas, en el proyecto, que como antes incluso de llegar a la rotación es el propio sistema de requisitos para acceder a una alta corte. Entonces se hace un hincapié en el tema de no haber pertenecido nunca a un partido político o haber expresado simpatías, etcétera. Es decir, es como una especie de cacería a los políticos. Los políticos no pueden nunca llegar a una alta corte. Entonces, no voy a dar siquiera el ejemplo de mi querido profesor Milton Ray Guevara, que es el ejemplo por excelencia que echa por tierra ese argumento y que es más, para mí es una afrenta que se plantee siquiera en medio de su gestión, porque a don Milton Ray Guevara lo que deberíamos hacer es prácticamente una estatua, porque lo que ha significado elevar el Tribunal Constitucional, un tribunal joven, pero que parece viejo, con la acreditada doctrina constitucional que ya pone de relieve, yo creo que lo que merece es ser exaltado. Pero, Federico, resulta que el presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el magistrado Stephen Harvard, fue un político de la Unión Demócrata Cristiana, duró 9 años en el Bundestag, que es la Cámara de Diputados en Alemania, en la República Federal de Alemania, y eso no es un tema que deba sorprender a nadie, es que los políticos tienen capacidad de ver cosas que no ven, por ejemplo, los tecnócratas, por así decirlo. El caso, por ejemplo, de Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional en Francia, que es la máxima instancia constitucional en Francia, creado en la Constitución de Gaulle del 58. Pues ese señor fue miembro del Partido Socialista, fue primer ministro en el gobierno de Mitterrand y hoy día preside esa
poderosísima instancia jurisdiccional en Francia. Es decir, óyeme, son ejemplos que demuestran que esas instancias no es verdad que hay que despotricar o proscribir la participación de personas que hayan tenido un pasado político, porque lo que ha de exigírsele siempre a ese tipo de servidores públicos es que, bueno, obviamente abandonen las filas partidarias o tomen licencias, y que si su conciencia se ve comprometida, su independencia, pues entonces deban inhibirse. Para eso hay reglas procesales que regulan ese tipo de situaciones. Y obviamente con eso de la rotación, lo que se busca es crear una competencia feroz por ver entonces quién va a presidir o no el tribunal. No. Lo que ha funcionado, dejemos que continúe. Yo creo que eso no debe suceder. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Manuel Fermín Cabral. O sea, faltan muchas cosas que la jurisdicción contencioso administrativa necesita en términos de reformas legislativas. Y nosotros, cuando digo nosotros, un equipo de amigos que se convirtió en proyecto porque lo sometió en su oportunidad el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Manuel Fermín Cabral. En el 2007 se instauró por primera vez en la República Dominicana la jurisdicción contencioso administrativa. Es un modelo español aclimatado al ambiente jurídico dominicano. El sistema ha dado buenos resultados, se ha visto una jurisdicción creciente, sin embargo, se percibe que le falta algo. Incluso ha estado en discusión siempre que tenga una primera y una segunda instancia, pero hay un tribunal superior administrativo de jurisdicción nacional, que es el que decide en una instancia los procesos que se dan con respecto al Estado y los particulares. Es un verdadero mecanismo de control del Estado. ¿Hace falta algo más en esa jurisdicción? Bueno, mira, Federico, por increíble que parezca, volvemos al tema de la reforma constitucional, porque justamente cosas como esas, hablar de cosas como esas implican que se toquen lo que son leyes que debieron aprobarse luego de la reforma constitucional del 2010 y que todavía al día de hoy no se han aprobado. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en desarrollar ese diseño constitucional que tenemos desde el 26 de enero del 2010. Y uno de ellos es justamente lo de la reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que data de agosto de 1947. Una ley que tuvo una suerte de solución provisional en 1950 con la Cámara de Cuentas ejerciendo de Tribunal Superior Administrativo. Eso fue durante el Trujillato y esa suerte de solución provisional duró pues hasta el 2007, como bien tú señalas, con la ley 13-07, que vamos a decir que por vez primera devuelve lo que es esa atribución a donde debió haber estado siempre, ¿no? En el Poder Judicial. Entonces, aunque la reforma del 2007 fue trascendental, a pesar de tener apenas 9 artículos, pero ahí, por ejemplo, se introdujo lo que es la tutela cautelar, que es fundamental, que es esencial para poder hablar de la tutela judicial efectiva. Es decir, es un componente adhesivo a ese derecho a la tutela judicial efectiva que permite que una decisión que
que toma tiempo para tomarse, ¿no? Pues pueda al momento de dictarse todavía tener sentido, porque entonces si de repente pasa el tiempo, se ejecuta un acto administrativo que está siendo impugnado, pues entonces la sentencia que intervenga luego, pues la vamos a enmarcar en un cuadro en nuestras casas. Y la idea es eso, que la tutela cautelar produzca, por ejemplo, en una de esas medidas que normalmente se dictan, suspender los efectos del acto mientras se conoce del recurso. Eso fue una reforma trascendental, pero hace falta muchas cosas más. Nosotros tenemos una tradición afrancesada en cierta manera en esa parte, y no quiero decir con esto que sea mala. La tradición, lo que pasa es que se ancló en un derecho ya que obviamente evolucionó en Francia, pero que aquí lo tenemos todavía dormido, que es una especie de obsesión con el acto administrativo como una expresión que ha de verse en el proceso para poder llegar a la jurisdicción contenciosa administrativa con un recurso. Y entonces eso es la tesis de la necesidad de un acto previo. Y eso es lo que ha marcado la definición de lo que es el objeto del contencioso administrativo, que todo gira alrededor de un acto administrativo. Y entonces eso provoca que ese concepto del acto administrativo se desfigure por completo para tratar de ensanchar el espacio donde entran los recursos. Entonces, en una eventual reforma, lo que se ha planteado es que el contencioso administrativo es un contencioso de pretensiones, donde los particulares piden y la jurisdicción da. No importa si hay o no un acto administrativo por el medio, no importa si está ese acto previo de lo que hablara la jurisprudencia del Consejo de Estado francés en 1889, no, en el famoso Arrêt Cadot, no. Lo que importan son las pretensiones. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Constitución y es lo que hay que garantizar, que el proceso contencioso administrativo sea oral, que también los plazos no sean tan cortos de 30 días, que sean plazos, por ejemplo, de 60 días, que en algunos casos donde opere lo que se llama el silencio, o mejor dicho, como debe de señalarse, la falta de respuesta por parte de la administración, no haya plazo hasta que la administración no decida de manera expresa. O sea, faltan muchas cosas que la jurisdicción contenciosa administrativa necesita en términos de reformas legislativas. Y nosotros, cuando digo nosotros, un equipo de amigos administrativistas, pero que yo tuve el honor de básicamente como encabezar o tener la responsabilidad de la redacción de un anteproyecto que se convirtió en proyecto porque lo sometió en su oportunidad el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, lo sometió mi querido amigo el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, producto de unos trabajos que hicimos como miembros de una comisión que designó Rubén Maldonado, presidida por el doctor Rafael Alburquerque, ¿no?, ex vicepresidente de la República y un jurista sin igual en República Dominicana, y se presentó finalmente ese proyecto, un proyecto que yo creo que es muy bueno y que incluso juristas internacionales destacaron vamos a decir, su buen nivel técnico, porque ni siquiera era una copia, Federico, de que si de España o de Colombia o de Costa Rica o de Francia, tenía de todos los sitios, tenía lo mejor de cada uno de esos ordenamientos. Y nosotros hicimos un proyecto muy autóctono que asegurara, sobre todo, esa tutela judicial efectiva que tenemos en la Constitución, en los artículos 68 y 69. Entonces, sí, se precisa de una reforma, pero el gobierno, el oficialismo, tiene que garantizar que haya un consenso técnico, que se permita que los juristas sean los que se apoderen del proyecto para que cuando llegue a las cámaras legislativas, llegue ya un producto bien terminado. Hablaba de las reformas que faltan derivadas de la Constitución del 26 de enero del 2010. ¿Cuántas normas precisaría completar ese proceso? Bueno, la cantidad es impresionante. Yo diría que
por citar algunos casos que son emblemáticos, el caso de una ley orgánica de las administraciones locales, ayuntamientos, municipios, distritos municipales, se impone una adecuación de la legislación del 2007 para, insisto, adecuarla a la Constitución del 2010, y que se menciona, de hecho. Pero por igual, el tema de los bienes patrimoniales estatales. Yo recuerdo que en un momento, me refiero quizás en el año 2014, yo trabajé para la Dirección General de Bienes Nacionales en un proyecto que se hizo, una consultoría honorífica, que participé yo, para la redacción de un proyecto de ley también sobre esto. Estas son las cosas que deberíamos discutir. Igual, temas que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, plebiscitos, referéndums, son las cosas que hay que aprobar, Federico. Y no reformar la Constitución. Y vuelvo al tema de la innecesaria iniciativa por parte del oficialismo en adentrarse en un terreno tan espinoso, tan complicado, tan estresante como lo es el de la reforma constitucional. Actualmente se está planteando la búsqueda de un consenso, de un avenimiento. Incluso se planteó durante una reunión política en la que participaron PLDistas de que probablemente hubiera marchado o estado en progreso un acuerdo en ese sentido. Claro. ¿Cree que puede finalmente celebrarse alguna reunión, algún entendimiento para tratar de llevar claridad con relación al hecho de que se plantea que el porcentaje para la elección presidencial pudiera sufrir alguna variación? Bueno, Federico, mira, por el lado, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, lo veo bastante difícil, porque la posición del presidente Fernández es una posición muy fuerte, es una posición ya consolidada en el tiempo, probada con lo que fue su lucha. Magistratura, la reorganización del funcionamiento de las altas cortes, así como para garantizar la independencia del Ministerio Público. El fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público mediante una transformación constitucional que le otorgue total independencia del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, delimitando también sus funciones y especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles. El presidente Luis Abinader, al encabezar la segunda ronda de trabajo del Diálogo Nacional para 13 reformas, reiteró la importancia del debate para que sean aprobadas las iniciativas con el consenso de todos los actores. Y en estas mesas de diálogo que proponemos formar para conversar, discutir y preferiblemente consensuar un conjunto de reformas. Incluso hasta de temas de impunidad. Yo creo que le haría mucho daño al gobierno si intentara un acuerdo con quienes ya de hecho también públicamente han manifestado que no tienen interés en la reforma constitucional. El presidente Medina pues ha dicho en muchas ocasiones que no le interesa lo que se llama una rehabilitación, ni mucho menos. Entonces, si se dieran esas cosas, la rehabilitación, o si se diera, por ejemplo, la reducción del 50+1 en las elecciones presidenciales, ¿qué es lo que se va a decir? Que hubo esos acostumbrados acuerdos por debajo de la mesa y todo eso. Hay que recordar que la reforma del 2010 fue primero el producto de una gran consulta popular y que, como toda gran reforma constitucional, como lo fue la española de 1978 y otras en Europa, por ejemplo, siempre son el producto de un gran consenso político. Yo eso no lo critico. El tema es que ese consenso político permitió una constitución de suma importancia para la región, porque la Constitución Dominicana es un modelo a seguir. O sea, lo que permitió fue adoptar un modelo, por ejemplo, de justicia constitucional. Lo que permitió fue el afianzamiento de los derechos fundamentales.
lo que permitió fue la reformulación, por ejemplo, del control jurisdiccional completo, no únicamente del Tribunal Constitucional, la instauración de un Tribunal Superior Electoral. Implicó, por ejemplo, modificar el tema de la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas. Es decir, fue una reforma que verdaderamente democrática y de avanzada en muchos temas. Control, por ejemplo, el control político, la participación de la ciudadanía en toma de decisiones a través del referendo, a través de los plebiscitos, la mayor rigidez en la reforma constitucional, exigiendo, por ejemplo, que cuando se modifique la Constitución en temas de derechos fundamentales, pues tendría que hacerse un referéndum aprobatorio. Ese fue el producto de ese gran consenso, pero no es verdad que podemos hacer ahora una reforma para supuestamente unificar las elecciones. O sea, es lo que digo, es algo totalmente impropio y además de que el contexto para mí es un contexto totalmente improcedente. De hecho, los únicos países que están en eso, en la región, son Chile y Perú. Y en Perú eso ha causado un revuelo político. Ya de hecho el Congreso rechazó la iniciativa de reforma que presentó el presidente Castillo, que intentaba un poco instalar una narrativa diferente por los temas de su destitución y todo eso. Y le fue bastante mal. Le fue bastante mal. Además que es un país que vive en un estrés institucional siempre. Y el caso de Chile, con la instalación del nuevo presidente, hay una constituyente en marcha, digo, del presidente Boric, pero que eso ha asumido a ese país también otro gran problema, una crisis de popularidad increíble que ha sufrido el presidente nuevo en apenas meses. Entonces, esos dos ejemplos muestran que no es el momento de someter a un país a una reforma constitucional. Agradecemos la amabilidad de comparecer aquí a Esferas de Poder para ilustrar a la ciudadanía sobre temas que usted domina a la perfección, como es el constitucional y administrativo. Así que siempre seremos un canal abierto. Gracias, Federico, por la invitación y te reitero, ¿no?, que siempre estoy disponible para cualquier intervención mía que pueda ser de utilidad para el programa y para los que nos ven, ¿no?, los televidentes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia. El destacado jurista, el experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Manuel Fermín Cabral. Proseguimos con nuestro contenido.